¿quién se puede oponer a que enfrentemos los cambios profundos que está ocurriendo en el mercado del trabajo? Pero la forma como aborda la flexibilización de la jornada, a nosotros nos parece que es un engaño, que no trae beneficios a los trabajadores. Sin sindicato, una negociación individual de los trabajadores y las trabajadoras con el empleador, invocando la libertad, el libre albedrío de los trabajadores, de definir una jornada, una redistribución de la jornada de manera individual con el empleador. Yo creo que esta es una ilusión, porque todos sabemos cuál es el origen del Código del Trabajo, que es para proteger a los trabajadores y las trabajadoras en una relación absolutamente desequilibrada de poderes al interior de las empresas. Bueno, escuchábamos a la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz, que habló esta mañana acá en ADN. Vamos a conversar ahora con el subsecretario del Trabajo, don Fernando Arab, que nos va a contar un poco, bueno, cómo ve el gobierno la recepción que estos primeros días ha tenido el anuncio, porque no conocemos muy bien los detalles, pero para que también, ayer tuvimos a Osvaldo Andrade acá en el estudio, y en general hemos visto visiones críticas y nos gustaría poder también equilibrar la información y que tuviéramos ahora desde el gobierno también una respuesta. Subsecretario, ¿me escucha? Sí, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ustedes? Oye, Fernando, cuéntenos si es que nos puede, a grandes rasgos, resumir cuál es el corazón, como diría el presidente, de esta reforma. Sí, a ver, antes de poder ir a ese punto, efectivamente, respecto a lo que ustedes decían de la recepción, nosotros hemos tenido en general una muy buena recepción. Las versiones críticas han venido más bien de cierto grupo del mundo sindical, básicamente la CUT, las otras centrales sindicales, por ejemplo la CAT y la UNT, salieron respaldando fuertemente el proyecto, y del mundo técnico y del mundo político hemos tenido un respaldo bastante transversal. Andrea Repeto, que nadie podría decir que es pro gobierno, Andrea, el año pasado elegía la economista del año, ha tenido un fuerte respaldo al proyecto. El mismo Nicolás Aguirre, ex ministro de Nueva Mayoría, salió apoyando el proyecto. Joseph Ramos, David Bravo, o sea, personas de distintos sectores que no son sectores de gobierno han salido apoyando el proyecto. Entonces eso yo creo que es importante. Vale la pena decir eso, sin duda. Ahora, respecto al corazón del proyecto, es un proyecto que nosotros decimos que viene a modernizar las relaciones laborales en términos de mejorar la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, con la vida recreativa, con la vida deportiva. Y este es un paquete de medidas. Efectivamente, estos días nos hemos quedado en la discusión, a lo mejor puntual, de 1, 2, 3 medidas, pero este es un paquete que tiene 3 ejes, que tiene más de 30 medidas distintas, que lo que buscan es, de manera alternativa, establecer opciones que hoy día los trabajadores no tienen para efectos de, por ejemplo, adaptar su jornada laboral. Sí, ahora, gran parte de la discusión y tal vez de los puntos críticos, subsecretario, tienen que ver, uno, primero que nada, no se conocen bien cuáles son esas 30 medidas, y lo otro es lo que tiene que ver con la simetría en las relaciones, es decir, cómo garantizar de que esto no va a ser una imposición, más bien disfrazada, para decirlo de alguna manera, como un acuerdo por parte del empleador, que evidentemente tiene mucho más fortaleza que un solo trabajador. ¿Esto va a pasar por los sindicatos? ¿Va a ser negociado de manera particular? ¿Cómo va a ser? El proyecto plantea, dependiendo del pacto, es si pasa por el sindicato o no. Nosotros planteamos, por ejemplo, pactos, y esto nace de la mesa técnica que ustedes saben, constituyó durante el año pasado con destacados profesionales de distintos ámbitos, distintos color político, que ellos elaboraron una serie de propuestas, y estas propuestas de jornada... Donde están algunas personas a las que usted nombró, por lo tanto ellos conocen más de lo que estamos hablando, digamos. Nosotros estamos hablando un poco en el aire. Efectivamente, tú tienes toda la razón. Nosotros planteamos, por ejemplo, pactos semestrales y pactos anuales. Que el empleador pueda pactar con los sindicatos, y en ese caso lo restringimos solo a los sindicatos, pactos de jornadas semestrales o anuales. Hemos puesto diversos ejemplos, por ejemplo los adultos mayores, y nosotros en la comisión lo discutimos, en general prefieren trabajar menos durante los meses de invierno y más durante los meses de verano. Con nuestra ley actual, que establece jornadas rígidas, semanales, eso no es posible, salvo que estemos haciendo pactos y anexos de contrato prácticamente todos los meses, lo cual en la práctica sabemos que no funciona. Los jóvenes, todo lo contrario, los jóvenes hoy día prefieren trabajar muchas veces más en los meses de invierno y menos en los meses de verano. Por lo tanto, estos 2 pactos, semestrales y anuales, nosotros en el proyecto decimos solo se pueden negociar con sindicatos, al igual que otros pactos de adaptabilidad que estamos planteando, por ejemplo, el pacto respecto
de la jornada excepcional de trabajo. Ahí no estamos innovando. Se ha escuchado que algunos han dicho que nosotros hemos dicho que la jornada excepcional, la que tienen, por ejemplo, las empresas mineras, se va a hacer de manera individual. Eso no es así. Nosotros estamos manteniendo lo que hay. El único cambio que estamos haciendo es quitar hoy día la competencia de la Dirección del Trabajo para autorizar el pacto. Tú sabes que hoy día sindicato y empleador se pueden poner de acuerdo, pero tienen que ir a pedir a la Dirección del Trabajo la autorización. Y lamentablemente esa autorización hoy día demora 2, 3, 4 meses. En regiones como la región de Antofagasta demora muchísimos meses y eso obviamente perjudica el trabajo de esas personas porque mientras no esté autorizada la jornada, se retrasa todos los procesos. Ahora, en esa revisión se puede perder algo que tiene que ver con el control y podría haber algún problema posterior, ¿no? No, porque en general la Dirección del Trabajo lo que hace es un control más bien formal respecto de si se cumplen los requisitos de jornada que están señalados en la ley y respecto de si concurren o no las voluntades de las partes. Y nosotros entendemos, y así lo entendió también la mesa en su momento, la mesa técnica, que si está el sindicato, existe representación de los trabajadores y por lo tanto no debiera haber inconveniente que si el sindicato da su voluntad es porque efectivamente se están resguardando los derechos de los trabajadores. Subsecretario, pero por otro lado, sí, Carla. Perdón, sabemos que esto se trata de distribuir de manera distinta, que pueda ser más llevadera para aquel que opta por una fórmula diferente a la actual, pero con la misma cantidad de horas de trabajo. El problema de eso... Sí, a ver. Me gustaría aclarar eso, porque yo creo que eso a lo mejor no se ha entendido bien, y yo creo que es importante aclararlo. Nosotros planteamos 2 tipos de jornadas en las cuales hay, y lo hemos dicho, pero volvemos a recalcarlo, hay una disminución concreta de horas de trabajo. ¿Cómo? A ver. En la jornada 4x3 y en la jornada 180 horas. Se la explico a continuación. La jornada 180 horas, lo que nosotros decimos es que esas 180 horas se pueden distribuir a lo largo del mes. Hoy día, la jornada semanal de 45 horas a la semana está pensada en un mes de 20 días hábiles. Si uno mira los meses calendarios del año, prácticamente todos los meses tienen más de 20 días hábiles. Generalmente son 21, 22, 23. Por lo tanto, si nosotros dividimos las 180 horas por la cantidad de días hábiles, en la práctica esa jornada significa mensualmente 1, 2 o 3 días más de descanso del trabajador. No sé si me entienden la figura. Por lo tanto, esa jornada de 180 horas, Andrea Repeto decía hace un par de días atrás, la jornada de 180 horas significa una disminución de un 10% de la jornada mensual de trabajo. Ya, a eso se refería el ministro también cuando lo dijo en algunos canales de televisión y no había quedado absolutamente claro. Pero lo que yo le quería preguntar es si esa baja es suficiente cuando al mismo tiempo tenemos parlamentarios que están pidiendo que sean menos horas de trabajo directamente y que en vez de 45 horas semanales sean 40, pensando también en la sobrecarga que sufren muchas personas que tienen que además conciliarlo con la vida familiar y que además lo tienen que conciliar con los desplazamientos que muchas veces hacen que al final la gente entre andar arriba de la micro y trabajando pierda todo el día, no esté nada en su casa. Carla, absolutamente toda la razón y por eso este es uno de los focos del proyecto, es precisamente esa disminución. Si tú miras la rebaja de 45 o 40 horas semanales, una rebaja del 11%. La jornada de 180 horas tiene una rebaja de alrededor del 10%. Ya, entonces ustedes se abrirían a bajar, perdón, a las 40 horas, porque si estamos hablando de un 1% de diferencia... Es que son, Carla, que lo que te quiero transmitir, la sola rebaja de jornada no soluciona ningún problema de las personas de conciliación. Al contrario, tenemos experiencia, y lo vivimos en Chile hace algunos años, cuando se bajó la jornada de 48 o 45 horas sin hacer ningún otro cambio, que las remuneraciones posteriores disminuyeron. ¿Por qué? Porque los empleadores, al no tener la adaptabilidad, lo que hicieron fue bajar o regular las remuneraciones a la baja. Ya. Pero ¿qué estamos planteando nosotros? Disculpa, para terminar el punto, la jornada 4x3 también tiene una rebaja, porque nosotros estamos haciendo un cambio que no se ha comentado. Estamos señalando que cuando la jornada tiene más de 10 horas, el horario de colación se va a considerar tiempo trabajado. Hoy día la ley no lo considera. Hoy día la ley dice que el tiempo de colación no es parte de la jornada. Ya, ahí se gana una hora menos de trabajo. Por lo tanto, en el ejercicio, y por eso que yo he escuchado estos días, y es bueno, y les doy a ustedes la gracia y la oportunidad de poder transmitirlo. Uno ha escuchado que a los trabajadores se les va a explotar durante 12 horas, y por lo tanto que van a estar 15 horas en el trabajo. Eso es falso, porque de acuerdo al esquema que plantea el proyecto, si un trabajador está 12 horas en la empresa, por ejemplo, de trabajo efectiva son 11, pero se le consideran 12. Lo mismo al revés, si está 11 se le consideran 10. Por lo tanto, si uno hace el cálculo, la jornada de 45 horas en un esquema 4x3 pasa a ser una jornada de 42 horas semanales. Es decir, al trabajador se le van a pagar 45, pero va a trabajar 42. Por lo tanto, en ambos esquemas, la jornada de 180 horas como la jornada 4x3 contemplan disminuciones concretas de jornada de trabajo. Y eso es importante que la gente lo entienda, porque no solo estamos distribuyendo la jornada
dando un día de descanso adicional. Subsecretario, solo una cosa que no entiendo. Cuénteme. ¿Por qué, si en vez de hacerlo así, porque usted dice, la jornada quedaría en la semana con 42 horas, pero dice Sí, que si se bajara a 40, así como lisa y llanamente como lo piden este grupo de parlamentarios de una bancada transversal, podría haber rebajas en el sueldo? ¿Eso pasaría por efecto de qué? ¿De empleadores que no están de acuerdo con esa medida? No, lo que ocurre ¿O hay una es razón que- económica para no, eso? Es una razón económica. Lo que ocurre es cuando tú haces rebajas de jornada sin establecer unas medidas adicionales de adaptabilidad, en general en los países, Chile lo vivió, cuando bajó de 48 a 45 horas, si tú estableces solo la rebaja de jornada, ¿qué ocurre con los nuevos contratos? No con los contratos vigentes, porque el empleador no puede modificar la remuneración. En los nuevos contratos, como el empleador muchas veces necesita contratar a otros trabajadores para cubrir esa diferencia, hace los nuevos contratos con un sueldo a la baja. Claro, pero en el fondo alguien se podría preguntar si eso no es mala voluntad al final. Porque 3 horas menos a la semana no hacen una gran diferencia, pero son una gran excusa para bajar sueldo. Es que ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque yo no sé si usted se hace cargo, o no sé si se hace cargo, pero también me imagino es consciente del clima de desconfianza en el que estamos teniendo que enfrentar esta discusión, cuando mucha gente dice, no, aquí debe haber gato por liebre, hay letra chica, los empresarios se van a aprovechar. Sí. ¿Cómo hacernos cargo de eso también? A mí me encantaría pensar que también los empresarios son conscientes de que al tener trabajadores que concilian mejor, van a tener personas más productivas y a la larga más felices. ¿Cuándo vamos a hacer ese cambio como de paradigma? Carla, tú das perfectamente en el punto, absolutamente. Esta es una reforma que nosotros hemos dicho que es ganar, ganar. Porque efectivamente, tú tienes toda la razón, trabajadores con jornadas más adaptables, trabajadores con jornadas que puedan conciliar mejor su vida laboral con su vida familiar, son trabajadores más felices. Ya, pero llevémoslo a la realidad, porque, perdón, subsecretario. Son trabajadores más eficientes y por pero lo que tanto, pasa es que a la empresa les va a beneficiar. yo le digo que eso yo lo esperaría, pero usted me está dando un dato que en el fondo me hace pensar lo contrario. Si usted me dice que cuando se bajaron de 48 a 45 en la semana, esto se ocupó para bajar sueldos en los contratos futuros, entonces pienso que hay un espacio para que la gente desconfíe. Porque Carla, podemos confiar en que hoy día los empleadores no hagan eso, en que efectivamente en la simetría que existe, también los empresarios tengan la voluntad de aportar a la calidad de vida y no necesariamente solo a la mano de obra de sus empresas? Yo creo que absolutamente, yo creo que esto tenemos que construirlo entre todos. Por eso que lo que nosotros planteamos un proyecto de adaptabilidad. ¿Y cuál es el contrapunto que te hacía? Cuando uno presenta un proyecto, como el proyecto que está hoy día en el Congreso, en que solo se baja la cantidad de horas, pero no se modifica nada más el sistema de trabajo, ni la ley rígida que tenemos en materia laboral, y no hay nadie que diga que nuestra ley laboral no es rígida, se pueden producir esos efectos. Cuando tú haces una reforma integral en que no solo modificas temas de distribución de jornada o mayores descansos, sino que das otras alternativas, como por ejemplo los bloques horarios, que lo hemos estado explicando en el día de hoy, o por ejemplo la posibilidad de tener más días de vacaciones a cambio de cambiar cierta hora extra, o por ejemplo la posibilidad que durante las vacaciones de los hijos los trabajadores puedan teletrabajar sin ninguna rebaja a su remuneración. O sea, cuando tú haces un cambio integral como el que plantea el proyecto, ese riesgo que estamos conversando se ve absolutamente mitigado. Y por eso que nosotros creemos que aquí, más que discutir propuestas puntuales, que en el Congreso hay muchas, así como esta propuesta que tú comentas, hay muchas más, nosotros creemos que hay que discutirlo de manera mucho más integral. Sí, por supuesto, subsecretario. Otra pregunta que tiene que ver con la propuesta, los datos que vamos conociendo a través de esta entrevista. En este esquema, por ejemplo, de 4x3, o que un sindicato o algunos trabajadores se inclinen por este esquema. Sí. ¿Eso va necesariamente a llevar a una modificación de contratos? ¿Eso podría afectar la renta o los ingresos o los sueldos? No. Mira, es muy buena tu pregunta por dos temas. Primero, eso no modifica la renta. No debiera modificar la renta por cuanto es parte de la misma jornada y en consecuencia eso no puede llevar a que el empleador baje la remuneración. Pero tú das un antecedente bien relevante. Hoy día hemos escuchado cierta reticencia de algunas personas de la jornada 4x3, que es una jornada excesiva, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que hoy día ya se puede pactar 4x3 con sindicatos. En la reforma laboral del año 2017 se estableció esta jornada 4x3 en los mismos términos que lo estamos estableciendo nosotros. Pero en ese momento nadie dijo, ni hasta ahora lo había dicho, que era una jornada abusiva, una jornada explotadora, pero se podía pactar con sindicatos. Entonces, hoy día a mí alguien me decía, no, es que la diferencia es que ahora se pacta individualmente. Entonces yo le respondía, ok, entonces quiere decir que el sindicato sí puede pactar jornada abusiva, inhumana. Obviamente que no, y obviamente que estas críticas nacen más bien por el momento político, y nosotros lo entendemos así, más que porque existe una crítica real. Me gusta la jornada, porque como te digo, la jornada 4x3 existe en Chile hace 2 años. Ya, y esa, pactar con sindicatos. ¿La 4x3 se va a poder pactar individualmente?
la 4x3 nosotros estamos señalando que se puede pactar individualmente. Ya, es que ahí, claro, ahí es donde está la complicación, porque ayer, por ejemplo, una de las voces que más o menos autorizada en esto, con el ministro del Trabajo, como Osvaldo Andrade, decía que en realidad, si no mediaba el sindicato acá, ahí se abría la puerta para el abuso. Sí, yo escuché a Osvaldo, pero ¿sabes qué? Es que Osvaldo no explicó cómo puede darse el abuso. Y el abuso no puede darse, porque los límites... En que no sea acordado, sino que sea una imposición, no, por ejemplo. No, porque los límites máximos de jornada son los mismos que plantean las normas que estamos proponiendo nosotros con los actuales. Hoy día los trabajadores pueden trabajar un máximo de 12 horas al día. Eso no se toca, por supuesto. Y nuestro proyecto también plantea lo mismo, por lo tanto, es bueno aclararlo, porque hay muchos mitos. No puede haber abuso del empleador porque no se pueden superar los límites que hoy día ya existen. Y en consecuencia, lo único que puede ocurrir es una distribución distinta, que al final del día es una alternativa para que el trabajador tenga un día de descanso que hoy día no tiene. Distinto sería que ustedes me dijeran, oiga, subsecretario, ¿sabe qué? El trabajador va a poder trabajar bajo este esquema 14 horas al día. Sí, ahí uno podría pensar que efectivamente hay empleadores que van a forzar a ese trabajador, pero el empleador no puede obligar al trabajador a cambiar ninguna condición que no exista hoy. Y eso es importante aclararlo, que las personas lo entiendan, porque los límites máximos, diarios, semanales y de descanso se mantienen en tope de 12. La distribución y con un beneficio, que es el que conversamos hace rato. Que se considera la hora de almuerzo como dentro de las horas laborales. Subsecretario, hoy día no se considera. Hoy día no se considera. Una pregunta que tiene que ver a futuro, y va más allá de este proyecto, con cosas que han estado, pero que se olvidaron o quedaron ahí guardadas, quizás dónde. Por ejemplo, el proyecto del teletrabajo. ¿Se considera más adelante volver a tomar esa idea? No, el proyecto está absolutamente tomado. El proyecto de teletrabajo... ¿Incluye esto? Porque eso no se sabía. Sí, no, el proyecto de teletrabajo se está discutiendo, es un proyecto aparte. Claro, no, pero el que está aparte, pero está perdido ahí, no sé si requiere un mayor impulso. Te pongo al tanto, se aprobó en la Cámara de Diputados por amplia mayoría y hace 2 semanas tuve la oportunidad, junto al ministro, de ir a exponerlo al Senado y por lo tanto ya la próxima semana comienzan la audiencia en el Senado para empezar ya a debatirse el proyecto en general y en particular, pero se aprobó en la Cámara. No se ha apurado más porque tú sabes que el Senado hoy día estamos con un atochamiento legislativo, estamos discutiendo salacuna y contratos jóvenes. Y se agrega Por tanto, se agrega pero el teletrabajo está perfectamente vigente y nosotros esperamos que sea... No, vigente está, pero digamos, se ha demorado harto tiempo. Meses. Lamentablemente, por los atochamientos legislativos, todo lo rápido que uno quisiera, pero ha avanzado de manera bastante expedita. Bien, pues. Muchas gracias, subsecretario. Estaremos seguramente en contacto en las próximas semanas y meses para ver cómo se desenvuelve este asunto. ¿Cómo avanza? Oiga, muchas gracias a ustedes por el contacto y por la oportunidad también de poder aclarar estas dudas que han ido saliendo de manera justa a la gente, de poder darle una respuesta. Por supuesto, gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias, hasta luego. A esta hora la identidad de la noticia está en la prueba de ADN 91.7. Actualidad, deporte.